Dios bendiga y Dios bendiga a todos los hermanos. Gloria al Señor. La palabra de Dios es nueva cada día. Y nosotros tenemos que ser ese vaso que siempre está ahí dispuesto a recibir. Y hoy queremos compartir la palabra contra quién estoy luchando, contra quién me encuentro yo luchando. Quiero que vayamos al libro de los Efesios para que veamos en el capítulo 6, en el verso 12, y vamos a ir a distintos libros, porque quiero enfocar que muchas veces nos encontramos peleando con la persona equivocada. En Efesios 6, en el capítulo 12, dice así: porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria al Señor. ¿Por qué digo que muchas veces nos encontramos peleando en el terreno equivocado? Porque muchas veces nos encontramos en el camino personas que quizás lo critican y usted se siente mal contra esa persona. Aquí nos dice en Efesios 6, no tengo lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades que están en los aires. La Biblia nos enseña que cuando alguien habla de usted o murmura de usted, no es la persona, sino que esa persona está siendo una vasija de un espíritu o una vasija de Satanás. Por ejemplo, si podemos buscar, gloria al Señor, en Mateo 16, si puede buscar, Mateo 16, Jesús comienza a narrar que iba a morir, que iba a la cruz. Y encontramos a Pedro que llama al Señor aparte y comienza a decirle así. Miren, Mateo 16, en el verso 23 dice, gloria al Señor, pero ven volviendo, voy a leer el 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. La respuesta de Jesucristo dice, pero volviendo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. La pregunta, ¿quién estaba hablando a través de Pedro? No era Pedro, sino Satanás, que en ese momento tomó la persona de Pedro para ministrar. Entonces, muchas veces, hermano, nosotros nos enojamos, nos sentimos mal y con las personas que están delante de nosotros, cuando no es con la persona que está delante de nosotros, sino contra huestes y potestades que están en los aires. A esos es que usted y yo tenemos que levantarnos, reprenderlo, echarle fuera y levantarnos en el nombre de Jesús. Por eso digo que muchas veces nosotros nos encontramos en el territorio equivocado, peleando contra la persona equivocada. Otro ejemplo que quiero poner, si puede buscar en Ezequiel, capítulo 28, si puede buscarlo, Ezequiel capítulo 28, gloria al Señor, dice así, en el verso 12, del 12 en adelante, dice la palabra de Dios, hijo de hombre, dice, en el 11 dice, vino a mí palabra de Jehová. Está diciendo Ezequiel,
vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro. Fíjense que fue un mensaje al rey de Tiro. El Señor le dice, levántate y ve y háblale al rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. ¿Y quién es el sello de la perfección? ¿De qué sello estaba el Señor hablando? Estaba hablando de Luzbel, estaba hablando de Satanás, de aquel hombre que fue creado, de aquel ángel que fue creado en el huerto del Edén, porque aquí lo dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Y fíjese, dice, y en el Edén y en el huerto de Dios estuviste. Fíjense que Dios le está hablando a la persona que está, aleluya, detrás de Tiro. La persona que es principado que estaba hablando, aleluya, no era Tiro, sino el principado que estaba usando. La Biblia dice que usted y yo hemos sido libertados, lavados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, Satanás no tiene parte en nuestra vida. Y usted dirá, pero ¿cómo hablará Satanás a través de mí? En el momento que usted y yo le cedemos el terreno, le damos la libertad. ¿Cuándo le damos la libertad a aquel personaje? Cuando usted y yo, aleluya, no comenzamos, no leemos la palabra, no buscamos la comunión. Fíjense que el Señor, antes de ir a la cruz, fue, aleluya, y oró. Dice que fue y se postró a orar y llevó a Pedro y a dos más de sus discípulos y allí en Getsemaní, dice que se postró a orar. Y dice que él estaba triste. En ese momento, ¿cuántas veces nos sentimos tristes, angustiados? Ahora bien, tomamos la armadura de Dios, nos fortalecemos en el Señor. Si no, en esos momentos difíciles, no tomamos la armadura de nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios nos ha fundamentado, entonces pasará lo que Él le dijo a Pedro. Dice, orar y velar para que no entréis en tentación. El hombre a cada momento tiene que fortalecerse en el espíritu. Desde que el hombre o la mujer se levantan a diario, tienen que alimentarse porque cada día trae su propia dificultad. Y la única manera de poder vencer es a través de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Jesucristo, dice la palabra, que fue llevado a la cruz. Y que estando en la cruz del Calvario, nos dice Lucas en el capítulo 23, estando en la cruz, nos dice Lucas en el capítulo 23, en el verso 35, gloria al Señor. En el verso 35 dice así, gloria al Señor. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernadores se burlaban. Oigan, los gobernadores se burlaban. ¿Cuántas veces se burlarán de usted? ¿Cuántas veces se ríe de usted? ¿Cuántas veces quieren menospreciarlo a usted? ¿Cuántas veces lo han encontrado a usted poca cosa? Ahora bien, ¿vienen esa palabra de Dios? No, no vienen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado así como yo soy. Con todos mis defectos, Dios me ha llamado hijo, hijo de Dios. Con todo mi defecto, la Biblia dice que Él murió por mí, por amor de mí.
Por lo tanto, cuando alguien lo menosprecia, cuando alguien se burla, cuando alguien se ríe, cuando alguien lo critica, no es el Señor, ni es la persona. Es que esa persona está siendo usada por el enemigo. Por lo tanto, debemos entender con quién nos encontramos luchando. Debemos entender, aleluya, contra quién luchamos, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es lo que dice la palabra. No tengo lucha contra carne ni sangre. Mi lucha no es contra carne ni sangre, no es contra mi hermano, no es contra mi amigo, no es contra aquel que me odia, no es contra aquel que me quiere matar, no es contra aquel que me ha herido. Mi lucha es contra huestes y potestades que están en los aires. Con lo cual la Biblia me dice que yo tengo que fortalecerme. Por eso, cuando Cristo está en la cruz, dice la palabra de Dios, dice que se burlaban, dice que se reían, dice que le golpeaban, dice así, y dice, y al otro dice, y diciendo, al otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, los soldados también, fíjense, les encarnecía acercándose y prestándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Oh, pero tú no eres cristiano y tú no eres evangélico. ¿Por qué tú estás pasando por esa situación? ¿Por qué tú estás siendo golpeado? Tú no eres evangélico. Es que yo estoy en los brazos del Señor. Y en los brazos del Señor, Dios tiene el control de mi vida. Y pasamos por situaciones difíciles, el cual el diablo la usa. Vemos a Job. Se acercaron los amigos, los vecinos, y le decían, maldice a Dios. Maldice a Dios. Mira cómo tú estás. Pero no era la voz de Dios. Era la voz del enemigo que estaba usando esos instrumentos. Por lo cual yo no tengo que levantarme ni sentirme mal contra aquel que me quiere pisotear, que me quiere golpear, que me quiere, aleluya, hacerme daño. ¿Por qué? Porque Cristo me ama tal como yo soy. Y dice la palabra de Dios, y dice en el verso 38, y había también sobre él un título escrito con letra griega, latina, sobre este es el rey de los judíos. En el verso 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgando les injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La palabra aquí, el propósito de Dios era que Cristo fuera a la cruz. El propósito del enemigo es que tú no vayas a la cruz. Es que tú desciendas de donde Dios te ha puesto. Donde Dios tenía a Cristo era en esa cruz. En esa cruz Cristo que el Señor tenía, lo iba a exhibir ante la multitud, iba a mostrar. Y quizá tú estés en una situación semejante a la que Cristo estaba y esté siendo exhibida y esté siendo causa de burla y esté siendo causa de menosprecio, que esté siendo causa, bendito sea el nombre de Dios, de humillación. Levanta a Cristo. Jesús dice en su palabra, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo tomando la cruz. Aleluya. Y mi lucha no es contra la carne, no es contra la sangre, es contra huestes y potestades que están en los aires, contra principados. Por lo tanto, Cristo, aleluya, no respondió a la voz
que le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende, sálvate y sálvate y sálvanos a nosotros. Esa voz no venía de Dios. Cuidado, hermano, porque pueden venir muchas voces, pueden venir muchas personas a hablarte, pero pregúntale a Dios si esa voz viene de Dios. Estas voces venían de muchas personas que gritaban, pero eran instrumentos. Por eso, cuando vemos a Cristo en la cruz del Calvario, aleluya, imagínense Cristo que se le veían los huesos, Cristo clavado con 2 clavos en cada mano, con los pies, y un dolor inmenso. En ese momento Cristo no estaba pensando en el dolor. En ese momento Cristo no estaba pensando en el dolor de los clavos ni nada. Él estaba pensando en la multitud que estaba perdida y dice, Padre, perdónalo. Fíjense que esta palabra que sale de Cristo dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que están haciendo, porque esa palabra que están saliendo no son ellos. Perdónalo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Así hay personas, hermano, que están siendo instrumentos para dañar. El problema es, hermano, que muchas veces nosotros como cristianos nos sentimos muchas veces mejor que la otra persona. Y vemos un borracho y no queremos predicar porque es un borracho. Quizá digamos, es una persona muy impertinente. Veo un ladrón, no le quiero predicar a ese ladrón porque roba. Esa gente no quiere saber de él. Veo un drogadita al igual. Son personas atadas que Cristo no ha llamado para liberarla. La Biblia nos dice en San Juan 8, si puede buscarlo, gloria al Señor. Dios quiere que le miremos a Él. Dios quiere que miremos en nuestro hermano a Cristo, una persona necesitada, una persona que necesita ser libertada. ¿Por quién? Por Cristo. Cuando Cristo llegó a aquel lugar, se encuentra con este hombre lleno de espíritu. Y dice la palabra de Dios que él llegó al lugar ganadero y encuentra este hombre endemoniado. Y aquel hombre estaba abandonado, estaba en los sepulcros, estaba desechado. Porque así tiene Satanás a la persona que está atada, abandonada, en los sepulcros, aislado. Cuando Cristo lo liberó, dice la palabra que cuando volvieron las personas lo encontraron sentado, vestido, Cristo lo vistió. Hay muchas personas que se levantan contra ti y que se están levantando contra ti, que necesitan ser liberada. Y la única manera de ser liberada es fortaleciéndonos en la palabra del Señor. La Biblia nos dice vamos a buscar 1 Samuel 30 para volver ahorita a Juan. 1 Samuel 30. Gloria al Señor. Si puede buscarlo. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 30, en el capítulo 3. Dice, vino pues David con lo suyo y la ciudad, y aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos, hijas, habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba
alzaron su voz llorando y lloraron hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivos. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor. Fíjense, hermano, trate de ponerse usted en este momento en el lugar de David. David, con un ejército armado, había encontrado que su mujer y sus hijos habían sido tomados. ¿Qué usted haría? ¿Saldría corriendo usted teniendo la fuerza, teniendo las armaduras, un ejército tras de esa persona? David no hizo eso. Pero algo que me llama la atención era que el pueblo hablaba de apedrearlo. Mas David, dice la palabra de Dios, que se fortaleció en el Señor. Wow. Y esto es precioso, hermano. ¿Cuántas personas alrededor nuestro quieren apedrearlo a usted? Quieren hacerle daño. Quizás sea su vecino, su amigo. Quizás sea la persona que su esposo o su esposa. ¿Cuántas personas quieren hacer daño? Mas David no abrió la boca contra ninguno de ellos, sino que dice la palabra de Dios que se fortaleció en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, hermano, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Si mi esposa está peleando, no es ella. No vamos a darle lugar al diablo. Porque mi esposa me faltó el respeto, entonces por eso yo no le voy a hablar. Porque este muchacho, hermano, tenemos que entender que Satanás, leímos hace un rato, fue hecho uno inteligente, lleno de sabiduría, dice la palabra de Dios, y que él usa cualquier instrumento para dañar lo que Dios está haciendo en nosotros. Lo que Dios está haciendo en nosotros es que nos está santificando, nos está cambiando lo viejo por lo nuevo. Y eso nuevo que el diablo ve en usted, eso es lo que lo hace peligroso a usted delante del enemigo. Y eso es lo que él quiere destruir. Así como David, ¿cuántas personas hablaban mal de David? ¿Cuántas personas murmuraron contra David? ¿Cuántas personas atentaron contra la vida de David? Pensaron quitarle la vida. Pero dice la palabra que David se fortaleció en el Señor. Ahí es donde el Señor quiere que usted vaya, a ese rincón de su casa, a ese lugar donde Dios quiere hablarle, revelarle lo que debe hacer. Aquí dice que David se fortaleció en Dios. Aleluya. Dice, y en el verso 8, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, lo podré alcanzar. Y él le dijo, síguelo, porque ciertamente lo alcanzará y de cierto librará a los cautivos. Tenemos que apartarnos, hermano, en ese momento de lucha, en ese momento de tristeza, en ese momento de angustia, en ese momento donde siento que todas las puertas se me han cerrado. Tenemos que apartarnos y buscar la voz del Señor.
porque solamente la voz de Dios puede dirigir nuestros pasos. Solamente la voz del Señor, el Espíritu de Dios, nos puede guiar a la verdad. Fíjense que en Lucas 8, en San Juan 8, si lo puedo buscar ahora sí, en el capítulo 41, busque al Señor. Gloria al Señor. ¿Contra quién estoy luchando, hermano? ¿Contra quién me encuentro luchando en este momento? Quizá usted diga, yo quiero que mi esposo cambie. Yo quiero que mis hijos cambien. Y usted lo quiere cambiar a su manera. Pero el único que lo puede cambiar es Cristo. Usted no va a hacer nada. Usted no puede hacer nada. Cristo lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando usted entregue esa carga en las manos del Rey, en las manos de nuestro Señor. Cuando usted aprenda que no debe luchar, aleluya, contra las personas equivocadas, sino que tiene que luchar contra huestes y potestades y principados que están en los aires. Mi guerra es contra eso. Mi lucha es contra ello. Mi lucha no es contra mi hermano. Mi lucha es contra aquellos que se levantan en contra de lo que Dios ha declarado que así será. En San Juan 8, en el verso 41, dice así la palabra de Dios. Si puede buscarlo. Fíjense que aquí Cristo se encuentra hablándolo con los fariseos. Y dice, respondiendo le dijo, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Podemos conocer que alguien es de Dios o que alguien está en Dios cuando sus obras, aleluya, las obras dicen quién soy. Sus frutos dicen quién es usted. Aquí el Señor le dice, si tú fueras hijo de Abraham, los frutos de ustedes serían distintos. Escucharían la palabra de Dios, me escucharían a mí, le dice el Señor. Pero ahora procurar matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Fíjense, querían matar a Cristo. Así es, nos encontramos muchas veces, hermano. Queremos matar al hermano. Y muchas veces lo matamos, hermano. Cuando lo criticamos, lo matamos. Cuando lo murmuramos, lo matamos. Cuando hay herida en nuestro corazón contra ese hermano, lo estamos matando. En el 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿De qué padre está hablando? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre Satanás. No hemos sido llamados para andar en las corrientes de este mundo. Antes andábamos en la corriente de este mundo. Escuchábamos música, veíamos, chateábamos, jugábamos, hacíamos muchas cosas porque estábamos en la corriente de este mundo. Mas ahora Dios nos ha sacado de esa corriente y estamos caminando en contra de la corriente. Y por eso es que nuestra lucha a diario es fuerte, hermano, porque vamos nadando en contra de la corriente. ¿Contra quién? Si usted está nadando suave, si usted está caminando suave, entonces revísese. Porque su lucha entonces, aleluya, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Dice aquí en la palabra, y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es
Dios. ¿Es Dios nuestro Padre? ¿Podemos decir que es Dios nuestro Padre? ¿Podemos decir que estamos caminando en la palabra que se nos ha dado, en la palabra que hemos recibido? San Juan 8 dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad. La verdad es la palabra. Y esa verdad, dice el Señor, nos hará libre. ¿De qué libertad está hablando el Señor? Libre del pecado, libre de la mentira, libre del odio, libre de todas esas cosas que quieren tener espacio en nuestras vidas. Hermano, ¿contra quién me encuentro luchando? El mismo San Juan 10, en el verso 10, si puede buscar, fíjese lo que dice San Juan 10, en el verso 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Esa es la voluntad de Dios. Él ha venido a nuestras vidas. Hemos sido llamados para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, para que llevemos fruto y no seamos árboles de apariencia. Dios no quiere apariencia en nuestras vidas. Dios no quiere apariencia. Cuando el Señor se acercó a aquel árbol de olivo, dice la palabra de Dios que el Señor tenía hambre. Pero cuando se acercó, encontró que no había fruto. Si Dios en este momento te llamara, lo que Él buscará en ti es los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo es amor, perdón, misericordia, humildad. Los frutos del Espíritu Santo es lo que hemos recibido del Señor. ¿Contra quién me encuentro luchando? La Biblia nos llama y nos dice en Santiago 4:7, fíjese lo que dice: someteos pues a Dios. Someteo pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando huirá, cuando nos sometemos a la palabra. Cuando digo, he aquí el esclavo del Señor o la esclava del Señor. En ese momento yo estoy acertando a Cristo en mi vida. Cristo te llama, hermano. Fíjese que dice la palabra de Dios en Mateo 7, en el verso 21. Hay muchas formas. En el verso 1, Mateo 7, habla de juzgar. Dice: no juzguéis, porque para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzga, seréis juzgados. Y con la medida con que mide, os será medido. ¿Sabe qué? A la carne les encanta juzgar, condenar, hablar del prójimo. Pero el Señor nos dice que no debemos juzgar, que no debemos condenar, porque eso Dios no nos envió a condenar ni a juzgar, sino a llevar la palabra de Dios por donde quiera. Y es tiempo
de entender, iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. En Mateo 5 también habla, en Mateo 5, en el verso 21, para finalizar, dice, la ley y la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matará, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuántas veces nos enojamos, hermano? Hasta por un plato de comida que está en la mesa. Muchas veces le pongamos defecto a lo que Dios nos ha dado. Y el Señor dice aquí que cualquiera, aleluya, dice aquí, dice que fue dicho a los antiguos, no matará. O sea, cuando usted, bendito sea el nombre de Dios, culpa a cualquiera que matare, será culpable de juicio, pero yo digo que cualquiera que se enoje, el enojo, hermano, mata. ¿Por qué? Porque muchas veces le sale de aquí, le damos lugar y muchas veces matamos con lo que sale de nuestros labios. Por eso nos llama la palabra de Dios en Efesios a apartarnos de la mentira, del odio, del rencor. Dice que no airemos para que no pequemos. Habla la palabra de Dios. Es tiempo de pensar, hermano, contra quién estoy luchando. Dios te bendiga y Dios bendiga a cada vida. Fue la palabra que Dios ha puesto hoy en mi corazón. Espero que haya sido de mucha bendición para cada oyente. Gloria al Señor.